vamos, eh, vamos a ir rápidamente a impartir, vamos a ir rápidamente a nuestro Visual Studio. Aquí tenemos lo que es todo el código que utilicé para realizar el programa. El proyecto final consistía en hacer un programa que permite agregar, eliminar, modificar candidatos, además de agregar y eliminar actividades pertenecientes a este candidato. Además, también tenía que mostrarte a ti un listado de los candidatos agregados, así como sus actividades, o un listado también de los candidatos con su signo zodiacal. Voy primero a ejecutar el programa, a hacer dos ejemplos, y luego voy a explicar lo que hice a través de mi código puente. Vamos a ver si en verdad yo tengo que seleccionar una de las opciones que están ahí. Como ven, tengo que seleccionar obligatoriamente una de esas opciones. En la opción A, gestionar candidato, vamos a agregar un candidato. El candidato de número serial va a ser con el número 6. Me dice poner comas. Me dice que para poner informaciones no poner comas introducidas, ya que cada información se va a dividir por comas. Si se pone una coma en una información, si no ponemos una coma, el programa lo va a leer como otra información, otro tipo de información. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a proceder a poner la cédula. El nombre del candidato, el apellido, su fecha de nacimiento, el tipo de sangre, este es O positivo, ingreso del partido al que pertenece, size del traje del candidato, medium, teléfono, celular del candidato, el email del candidato, Ramón, arroba, la dirección, en Buenavista, calle 2, casa número 9. Nombre del contacto del candidato, vamos a poner que se va a llamar María el contacto, y que el número de esta va a ser 09345 1232. Y me dice, por último, por favor, digitar su signo zodiacal aquí. Yo le voy a poner Sagitario. Y me dice, candidato registrado correctamente. Entonces le doy aquí a modificar candidato. Y ingreso el número del candidato, el cual nosotros lo introducimos con el número 6. Si introducimos un candidato que no existe, o sea, que no está, nos va a dar error y nos va a decir que no existe. Vamos a poner el número 6. Nos dice opción incorrecta, elegir otra. Porque estamos otra vez en la opción de gestión de candidatos. Vamos a modificarlo, vamos a elegir el número 6. Nos tira el candidato y nos dice que si es el candidato que buscabas. Yo le digo que sí. Yo le quiero modificarle el nombre. Perdón, la cédula. Y en vez de 441 lo voy a poner 44. Registro modificado correctamente. Si subimos aquí, vemos que la cédula es 441, etcétera.
Vamos a darle a modificar solamente para ver el candidato. Y como vemos, la cédula ha cambiado, que fue la cédula que nosotros pusimos. Le vamos a dar a que no quiero modificarlo. Vamos a darle para atrás. Vamos a entrar a gestionar actividades. Vamos a crear una actividad perteneciente a este candidato. Perdón, puse una letra en vez de un número. Vamos a poner el candidato, que es el candidato 6. Vamos a ingresar una, una fecha de la actividad, de la actividad. Vamos a ponerle el día 18 del mes 5 del 2019. Ingresar la descripción de la actividad. Vamos a poner compartir en familia. Vamos a poner que esto cuesta 1,5. Vamos a poner a dónde se va a realizar. Voy a poner Buenavista. Club Santa Fe. Vamos a volver atrás. Vamos a ir a reportes. Y aquí vamos a mostrar lo que es el candidato que agregamos y la actividad que agregamos. Aquí vemos el candidato que hemos agregado más unos cuantos más. Vamos a ver si está la actividad que agregamos. Mirenla aquí donde está. Vamos a ver si el candidato con nuestro signo zodiacal que le pusimos Sagitario, como vemos, número de serie 6, el nombre Ramón y nuestro el signo zodiacal de ese candidato es Sagitario. Vamos a volver atrás. Bueno, vamos a exportar eso. Vamos a darle a la opción 4. Y nos dice que deseamos importar. Yo quiero importar el candidato número 6. Nos dice cuál es la información de ese candidato, pero ya en verdad está importado. Y también yo quiero importar la actividad de ese candidato, que es la 6. Si vamos a, lo que es el disco duro, a una carpeta llamada Félix, podemos ver el candidato número 6. Aquí el candidato número 6 más su cédula y el candidato número 6 más su actividad. Si le damos doble clic, vemos las informaciones pertenecientes a ese candidato. Asimismo, como si le damos clic a compartir, vemos las informaciones pertenecientes a ese candidato. Ya que podemos exportar y agregar actividad y candidato y todo eso, vamos a volver atrás. Vamos a eliminar el candidato. Eliminar el candidato. Es el candidato 6, pues yo voy a poner 7 a ver qué me dice. Me dice que el candidato con el serial número 7 no existe. Entonces yo voy a poner el 6. Me da error porque estoy... ok, voy a poner el 6. Me dice candidato encontrado y me dice, ¿realmente deseas eliminar el candidato? Yo le digo, sí, yo lo quiero eliminar. Y me dice candidato eliminado correctamente. Entonces cuando vamos a ver si en verdad lo eliminó, vamos a ir al listado de candidatos y vemos que aquí no está nuestro candidato. Vemos que aquí no está nuestro candidato Ramón. Entonces vamos a eliminar también su actividad. Vamos a darle a eliminar la actividad. La actividad que deseamos eliminar es la actividad 6, o sea, de candidato 6. Y ya se ha eliminado supuestamente la actividad. Le damos a volver y vamos
vamos al listado de actividad, vemos que no nos aparece la actividad de candidato número 6. Ya por lo que vemos, tenemos ya un ejemplo de nuestro programa. Tenemos un ejemplo de nuestro programa. Vamos a realizar otro ejemplo. En este ejemplo voy a hacer un poco más rápido. Vamos a agregar un candidato nuevamente, que va a ser el candidato 7. Ingresar la cédula. Rojas, Encarnación, fecha de nacimiento, sangre del candidato, PLD, Small, teléfono del candidato, celular, email, eh, vamos a poner la dirección, fallecer, número 22. Ingresar el número de contacto del candidato, si no soy acá, modificar candidato, vamos a modificarlo, vamos a modificar el nombre, que es el número, digo, me dice ese candidato que busca, sí, vamos a modificar el nombre, vamos a ponerle Luis David. Ya supuestamente tenemos el candidato, vamos a agregarle una actividad a ese candidato, que es el 7. Descripción de la actividad, a ponerle 300 pesos. Lugar, Guayacanes. Vamos a volver atrás, vamos a reporte, vamos al listado de candidatos. Aquí vemos nuestro candidato Luis David. Vamos a ver la actividad y aquí vemos la actividad casco duro con 300 pesos en el regalo Guayacanes, y su fecha. Vamos a exportar. Si le damos al número 3, aquí vemos a Luis David, que es signo zodiacal Tauro. Vamos a exportarlo. Ingresar el número serial del candidato. 1. No, se fue Pablo Martín. Vamos a exportar candidato. El 7. Candidato 7. Exportar la actividad del candidato 7. Ya seguramente tenemos lo que es nuestro candidato y su actividad.
Por lo que vemos aquí, Luis David, Rojas Encarnación y su información. Su actividad, casco duro, ok, por lo que vemos se ha exportado correctamente. Vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás nuevamente. Vamos a eliminar. Candidato número 7 me dice que si deseo eliminarlo. Le digo que sí. Y me dice, vamos atrás. Vamos a ver. Vamos a eliminar la actividad, que es la actividad 7 de candidato número 7. Le digo que sí, que la quiero eliminar. Vamos atrás y ya hemos eliminado nuestro candidato y sus actividades. Por lo que vemos que no nos aparece Luis David, sino Pablo Martín, que es otro candidato. Tampoco nos aparece la actividad casco duro de ese candidato. Vamos a proceder a cerrar la aplicación. Ya que, ya que he presentado mi programa de que funciona correctamente y de que cumple con cada función de lo que el profesor ha pedido, voy a proceder a explicar qué fue lo que hice. Bueno, yo utilicé lo que es la clase I/O, o sea, la clase de System I/O, que significa Input, Out, entrada y salida de datos, por así decirlo. Esto te permite leer y escribir en archivos. Y SystemNet, que te permite desarrollar aplicaciones que utilizan recursos de Internet. Tenemos perteneciente a System IO. Por lo que vemos, si lo ponemos un clic arriba, nos dice a qué clase pertenece esta clase. Entonces, String Reader lo que te permite leer un documento o un archivo. El String Write te permite a ti escribir dentro de ese archivo. Tenemos un grupo de variables globales. Tenemos una variable bool, o sea que puede ser o falso o verdadero. Tenemos un array, que como sabemos es un conjunto de datos que se define a través de la posición en que se encuentre. Tenemos nuestro método principal o entrada del programa, que tiene lo que es el método menú 1, que viene siendo el menú principal, que nos muestra cuando ejecutamos nuestro programa. Entonces en el menú 1 tenemos gestionar candidatos, gestionar actividades, reporte y salida. Tenemos lo que es, entonces yo lo que dije fue, mientras encontrado sea cierto, entonces tú me vas a ejecutar todo esto. Si entonces entrada, que viene siendo un string, va a guardar la información que nosotros escribamos aquí. Y si entrada es igual a uno de estas, si entrada es igual a, B, C o D, que están en mayúscula, entonces accédeme a una de estas informaciones. O sea, accédeme a uno de estos métodos. Saben que un método es un bloque de código que tiene una serie de instrucciones. Entonces, el string entrada lo que hace es, o sea, se guarda en el string entrada, y esto que vemos aquí, entrada igual a entrada.tuper, es lo que hace es que lo que nosotros introduzcamos en entrada se convierta, si está en minúscula, se convierte en mayúscula, y si está en mayúscula, se quede en mayúscula. Luego de que lo que utilicé en cada método, lo que van siempre a ver es un try. Esto es lo que nos sirve lo utilizamos en caso de que tengamos algún error a la hora de ejecutar
este método o todas estas instrucciones. Si me da error, ejecútame esto. Y si me da error o si surge alguna excepción, ejecútame esto. Eso es lo que quiere decir. Va y declaré lo que fue una variable, que le dije que es igual a 0, le dije hazme esto, todo esto que es lo mismo. Si tú me seleccionas el 1, me vas a llevar al listado de candidatos. Si me selecciona el 2, me vas a llevar al listado de actividad y así sucesivamente. En cada uno introduje lo que fue el método. Eh, Aquí tenemos que exportar actividades. Si encontrado es igual a false, entonces encontrado es igual a false, siempre en cada actividad van a ver esto. Entonces, yo quiero que tú, esto lo que significa es que yo quiero que tú me abras el documento actividad y que cuando el usuario me introduzca su número serial, el usuario me introduzca su número serial, entonces cadena, que viene siendo un string global que está al principio, que fue uno de los que vimos al principio, abajo de la clase, se conoce como clase de definición de un objeto. Entonces, la cadena lo que va a leer cada registro que está dentro del documento. Entonces, si la cadena es diferente a null, o sea, si la cadena no está vacía, entonces tú lo que vas a hacer que campo, o sea, la cadena viene siendo como el registro de las informaciones que están dentro del documento. Entonces, si la cadena no está vacía es porque tiene un registro. Entonces ese registro tú me lo vas a dividir en coma y se va a guardar en campos. Entonces cada coma va a pertenecer, va a pertenecer a un campo, que fue por eso que cuando íbamos a introducir información, aparece un mensaje que dice, por favor, no introducir coma dentro de las informaciones. Y es por esto que si introducimos una coma, entonces se va a ser leído como otro campo, pero en verdad viene siendo uno solo. Por eso no introducimos coma. Entonces, si campos, si campo cero, que viene siendo el número serial, es igual al número, es igual al número serial de que introdujo el usuario, entonces tú me vas a mostrar las informaciones de ese número serial, o perdón, de esa actividad que vamos a exportar. Y si no es igual, entonces tú me vas a leer el próximo registro y va a cumplir este ciclo hasta que cadena o sea, hasta que dejen de haber registro o deje de leer registro dentro del documento, por así decirlo. Si, entonces, si ese documento existe, entonces tú me lo vas a exportar en la ruta del disco duro en un documento llamado Félix. Y si, o sea, si ese documento, si directorio, o sea, si ese documento no existe, o sea, es igual a false, entonces tú lo que vas a hacer es que me vas a crear un directorio en esa ruta que hemos establecido. Y con ese contenido tú lo que me vas a crear, entonces si ese contenido, si esa ruta existe, en esa ruta tú me vas a crear el HTML de esa actividad. Si no existe, entonces tú me vas a decir que no hay actividad con ese número serial y que lo vuelva a intentar. Después de esto, que lo vuelva a intentar y me va a cerrar el documento, lectura close. En dado caso de que exista un error, entonces tírame esto. O si hay una excepción, me tira esto también. Y esto es finally, por si acaso no ha cerrado
el documento, pues entonces ciérramelo de nuevo. Entonces tenemos exportar candidato, que viene siendo lo mismo que vimos arriba de exportar actividad. Exportar, el método de exportar tiene lo que te permite a ti elegir entre las dos opciones de exportar un candidato o exportar una actividad. Entonces aquí dentro de este exportar, o sea, dentro de este método se encuentra exportar candidato y exportar actividad. Y también se encuentra el método reporte, que es que nos va a volver, o sea, nos va a dar la opción de volver atrás. Eso es lo que nos permite volver atrás. Tenemos el menú actividad. Dentro del menú actividad tenemos como gestión actividad, agregar actividad, eliminar actividad y volver atrás, que viene siendo lo mismo. Tú vas a elegir una opción, la cual se va a guardar en opción, o sea, en la variable opción. Esta variable, si es 1, entonces tú lo que vas a hacer es que me vas a agregar una actividad. Si es 2, me vas a eliminar una actividad. Y si es 3, me vas a volver al menú principal, que viene siendo menú 1. Aquí creando archivo, esto lo que hace referencia es que si no existe el documento actividad.texto, entonces tú lo que vas a hacer es que me lo vas a crear. Si existe, entonces lo que vas a hacer es que lo vas a cerrar, en dado caso de que esté abierto. Entonces, aquí actividad voy, eliminar actividad. Entonces, aquí yo lo puse que encontrado es igual a false, que tú me vas a abrir el documento actividad, que es donde se encuentran todas las actividades, y me vas a crear un documento texto llamado temporal, TMP. Entonces, si el usuario me introduce un número serial, el cual es igual a uno de los números serial que están dentro de ese documento que se llama actividad, me vas a tirar informaciones de ese registro y me vas a decir que si quiero eliminar esa actividad y si la respuesta es diferente de sí, entonces si la respuesta es diferente de sí es que no quiero eliminar esa actividad. De lo contrario, es que la quiero eliminar. Entonces, encontrado va a ser, esto aquí, encontrado va a ser igual a false. Por si acaso el número serial que nosotros pusimos no existe dentro del documento. Si existe, entonces tú me vas a decir que actividad eliminada. Entonces, entonces esto que vemos aquí es que toda información que estaba dentro del documento, diferente o sea, diferente al documento del número, al registro del número serial que introdujo el usuario, se van a mover para el documento temporal. Entonces, como ya en la actividad nada más se queda en actividad nada más se va a quedar el registro que el usuario introdujo que quiere eliminar, que existe en el documento actividad. Y entonces en el documento temporal van a estar todos los registros que nosotros no deseamos eliminar, o sea, todos los candidatos, todas las actividades que nosotros no deseamos eliminar. Entonces estas actividades se van a mover, perdón, van a cambiar de nombre de temporal a actividad, y así sucesivamente van a hacer un ciclo. Un tipo de ciclo van a hacer. Entonces, agregar actividad, si encontrado es igual a false, try, ábreme la lectura, ábreme el documento actividad, dime al usuario que introduzca un número de serie. Si el número de serie existe, entonces ciérrame ahí y mándalo otra vez a elegir otra opción.
Si no existe, entonces eh, permite, permite escribir dentro del documento actividad. Eh, Después que le permite escribir, escritura, close, ciérrame la escritura, la lectura, close, y ciérrame todo, y guárdame. Aquí tenemos el menú, agregar candidato, modificar candidato, eliminar candidato, papá. Tenemos crear archivo, ya eso yo creo que yo lo expliqué. Esto lo que hace es que me crea el documento candidato, si no está creado, y luego creado me lo cierra. Si ya está creado, me lo cierra. Entonces agrega candidato, me dice, me abre el documento que nosotros creamos aquí arriba. Le dice al usuario que si quiere que le introduzca, que le introduzca el número serial del candidato. Si el candidato, si existe ese número serial, me lo cierra ahí y lo manda a opciones. En dado de que no existe, entonces permite al usuario introducir datos dentro de ese documento que van a ser los siguientes: teléfono, celular y todo eso. Entonces otra cosa. Cada candidato que vayamos a agregar dentro de nuestro programa tiene que hacer un reporte al API. Entonces, si se recuerdan, tenemos, si se recuerdan, hemos introducido eh, al candidato Luis Camaleón Roja Encarnación con el signo Tauro. Todo esto, recuérdense que deben estar, eh, este debe ser registrado en el API. Esto lo que permite es registrar toda la información que nosotros digitamos en el API a través de nuestra clase existe.net que vimos arriba, que ya le expliqué. Entonces, entonces yo lo que dije fue que cuando el usuario introduzca informaciones, tú me vas a organizar esas informaciones de esta manera: número serial más coma, un espacio, más cédula, más nombre, etcétera. Entonces, esto que vemos aquí siempre, déjame ver, esto aquí, que vemos aquí, esta parte de aquí. Esto es lo que vas a hacer con, por ejemplo, esto es lo que va a hacer con, por ejemplo, si el campo 0, que viene siendo el número serial, tiene un espacio entre cada coma, entonces me lo va a reducir y me lo va a leer. Otra cosa que como yo no, o sea, como no le puse una al documento que vamos a ir creando, donde vamos a poner información, no, yo no le puse una dirección exacta, porque entonces yo lo que hice fue que lo creé, y como Visual Basic te lo pone en la carpeta de boot, aquí podemos ver lo que es el documento actividad y el documento candidato. Si lo abrimos, aquí vemos las actividades que están adentro de, de ese documento. Lo mismo pasaría con candidato. Entonces ya tenemos eliminar candidato, que es lo mismo que expliqué arriba, que es lo mismo que eliminar una actividad. Eliminar candidato. Esto es de modificar candidato. Para modificar candidato yo tuve que crear una variable llamada opción, crear un grupo de variables string a donde van a ir almacenados cada uno de los nuevos datos.
sea, del nuevo dato, se va a almacenar el nuevo dato y lo va a introducir a uno de esos campos. Creo que ya no hay más nada que explicar. Todo esto fue la realización de mi programa. Espero que le haya ayudado a realizar su propio programa. Muchas gracias por ver este video y hasta un próximo video. Gracias.